Entonces decíamos que los árabes se desarrollaron en la llamada península arábiga. A ver, muchachos, vamos a decir los datos más importantes que les interesan. Primer punto, recuerda estos dos lugares, la Meca y Medina, son los lugares más importantes del mundo árabe. ¿Por qué? Porque en uno de estos lugares se construyó la famosa Kaaba. ¿En cuál habrá sido que se construyó la famosa Kaaba? Bueno, en realidad ahí está la llamada cubo o Kaaba, le dicen, ¿no? A ver, te lo voy a presentar. ¿Ven eso? ¿Qué es eso, profesor? Bueno, en realidad esto es lo que le han puesto, pero lo que hay adentro de ese cubo es una piedra negra, que en realidad fue un meteorito que un día cayó del cielo y los árabes lo consideran sagrado. Y ahí empieza la veneración de esta piedra negra llamada la Kaaba. Esto se encuentra, repito, en la ciudad conocida como la Meca, ¿ya? Y la peregrinación es terrible, ¿no? Miren cuánta gente va, ¿no? Es otra imagen, es, uf, millones, millones creen en esa. Dicen que de ahí salen muchos dioses, ¿no? Ya, esta es una de las grandes mezquitas, las iglesias. Tú sabes que ellos oran en cuclillas, ¿no? Tirados ahí, ¿no? Alá, alá. Pero para entender el origen de estos árabes, tenemos que recordar el lugar geográfico, ¿no? El desierto arábigo está lleno de tribus, unas tribus beduinas, ellos eran mercaderes, has visto los camellos que hay por allá. Y ahí fue donde nace el famoso profeta, ya cuando yo hablo del profeta, al toque se te viene a la cabeza Mahoma, ¿verdad? Mahoma era uno de los tantos mercaderes, ¿no? De la tribu de los Koreishitas, que un día se casó con una viuda rica, ¿no? Que le doblaba la edad, ¿no? Entonces, Jadilla se llamaba. Pues se casó con ella y un día Mahoma, meditando en una cueva, se le presentó el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, el mismo que se le presentó a la Virgen María, ese mismo. El ángel Gabriel le dijo, revela Mahoma, Alá es el único Dios y tú eres su profeta. Entonces, ¿qué significa lo que le había dicho? Que el ángel Gabriel le había dado una misión. Alá le había dado la misión a Mahoma en realidad, de que tiene que convencer a todo su pueblo de que solo existe un Dios, Alá. Pero los árabes, ¿en cuántos dioses creían? De la cava salían más de miles de dioses, miles de dioses. Unos eran geniecillos, salían de todos, pero la misión de Mahoma es implantar el monoteísmo. El monoteísmo es algo revolucionario porque muchas sociedades han sido politeístas. Es bien difícil que una cultura se vuelva monoteísta, ¿no? Entonces, claro, primero eran politeístas y luego se convierten en monoteístas gracias a Mahoma, cuya misión, repito, era difundir el monoteísmo por todo su país, lo cual no era fácil, ¿ah? Le tiraban orines, le tiraban excrementos, le tiraban basura en la cara, así cuando vienen a venderte a tu casa y te tocan la puerta y te aburres y no sé cómo los botas, es que Mahoma les decía, todos tus parientes que ya fallecieron están pudriendo por haber creído en tantos dioses, solo tienes que creer en Alá. ¿Sabes cuál fue el problema de ese hostigamiento contra Mahoma? Fue que Mahoma tuvo que huir porque ya la gente le llegaba, pues que Mahoma los quería obligar a que crean en un solo Dios y al inicio no querían aceptar a Mahoma. Entonces la huida de Mahoma de la Meca a Medina es conocido con una palabra que yo sé que ustedes lo saben, por eso es que ya ni siquiera lo puse en la diapo. Y si no, bueno, aprendan que se llama la égira. La égira, ¿qué cosa viene a ser? La huida de Mahoma de la Meca a Medina. ¿Por qué huyó? Ya te dije, porque lo querían linchar. Entonces, esa huida a Medina fue buena, porque en Medina reunió gente que terminaron creyendo al final en él, y con esa gente regresó a la Meca. Ya regresó, pero para imponer el monoteísmo, ¿no? Entonces, la Hegira es la huida de Mahoma desde la ciudad de la Meca a Medina. Ya cuando llegó a Medina, decidió casarse con 4 mujeres. ¿Por qué? Porque supuestamente, según Mahoma, Alá le permite a los hombres tener muchas mujeres, pero a las mujeres solo le permite ser fieles y compartir el amor con un solo hombre. Entonces, eso según Alá, bueno, según Mahoma. Desde el punto de vista psicológico, si ustedes van a ser psicólogos o psiquiatras, y podríamos decir que por culpa de la mente distorsionada de Mahoma, miren que estamos a punto de que pueda haber una tercera guerra mundial por culpa de la religión. Ustedes han escuchado hablar del fundamentalismo islámico. Antes de la pandemia, ¿cuál era nuestra diversión?
cómo se matan en Siria, ver cómo Trump amenaza Medio Oriente, todo. Eso es el fundamentalismo islámico. Siguen creyendo en Mahoma, pero de manera más radical, ¿no? Quieren imponer Alá en Occidente. Entonces, todo lo empezó el profeta. El Corán es el libro sagrado y la yihad es hacerle la guerra al infiel. Acá hay un debate, ¿no? Porque cuando dice, o sea, ¿qué tipo de guerra? Según los escritos del Corán, la yihad no es otra cosa que el convencimiento pacífico para que te conviertas en Alá, te conviertas en la fe de Alá. O sea, el fundamentalismo islámico actual es el que ha generado que la yihad se ha visto como una guerra a muerte contra el infiel. Pero esa guerra no era así extremista como ahora en los tiempos de Mahoma. O sea, imagínate nomás, cuando Mahoma encontraba un gato durmiendo encima de la alfombra y él quería llevarse esa alfombra, ¿qué hacía para no despertar al gato? Cortaba la alfombra y no le importaba llevarse con el hueco la alfombra en vez de hacer que el gato se despierte. O sea, digamos que existe una cultura pacífica dentro de la yihad, que, repito, el fundamentalismo islámico lo ha vuelto más extremista y ellos sí practican la violencia, ¿no? El grupo Hamas, ISIS y todos estos terroristas de Medio Oriente. Bueno, entonces la yihad, ¿no? Esto. Ahora, estos son los 5 pilares del Islam. Sobre todo el de creer en Alá y en Mahoma, el profeta. Acá hay un debate, o sea, ¿Mahoma se compara a Jesús? En absoluto no. ¿Por qué? Porque Mahoma no es el hijo de Alá. Jesús sí es el hijo de Dios. Mahoma es el profeta, el que tiene que llevar el mensaje, pero no es hijo, es profeta, a diferencia de Cristo, que sí es hijo de Dios. Sin embargo, en el mundo islámico, Mahoma es tan respetado que no se le puede poner imágenes. O sea, Mahoma no puede tener cara, no puede tener cuerpo. Si alguien se burla de Mahoma, sobre todo aquí nosotros los americanos o los europeos se burlan de Mahoma dibujándole cara, rostro con su barba, ¿no? Entonces, el mundo islámico se va a vengar, se va a vengar. Hubo una revista francesa que hacía caricaturas burlándose del fundamentalismo islámico, de Alá, etcétera, y los asesinaron los terroristas islámicos, esos periodistas de Francia, ¿no? Esto fue hace más de 8 o 10 años que pasó, en noticiero salió. Entonces, creer con mucho respeto en Alá y en su profeta Mahoma. Y rezar 5 veces al día. Imagínate, ¿ustedes cuántos veces rezan al día? Ni por la pandemia, pero antes 5 veces al día en el mundo islámico, ¿no? Dar limosna porque Alá ve todos tus actos, desde el cielo te está viendo. Ayunar en el mes de abril, llamado mes de Ramadán, durante 40 días. Profesor, uno se muere de hambre no comer 40 días. Cuando se refiere a ayunar, significa que puedes comer, excepto en la madrugada y en la noche. Tampoco se puede tener relaciones sexuales. Eso también es ayunar, ni en la madrugada ni en la noche. En el resto del día sí. Entonces ahí se purifica tu cuerpo, ¿no? Son los pilares del Islam. Repito, los 5 pilares del Islam, creo que acá no están todos. 1, creer en Alá y en su profeta Mahoma, rezar 5 veces al día, ayunar durante el mes de Ramadán, practicar la limosna, dar limosna al pobre, al que te lo pida, y faltó esta, al menos ir a la Meca una vez en tu vida a peregrinarte. ¿Qué significa ir a la Meca al menos una vez en tu vida? A ver, si ustedes son católicos o cristianos, tienen al menos una vez en la vida visitar al Vaticano y conocer al Papa en el Vaticano. No digo que lo tienes que hacer, sino es una forma de comparar el 5.º pilar del Islam. Al menos visitar en tu vida la Meca una vez. Una vez. Ahora, el problema es que cuando Mahoma murió, al morir Mahoma, los sucesores de Mahoma, que se les considera el califa es como decir acá el inca, ¿no? El califa, los que representan a Mahoma, van a querer que la religión de Alá se expanda a nivel mundial. O sea, ese va a ser el reto. O sea, si te preguntan, ¿cuál es el aporte de Mahoma? Él murió. ¿Qué aportó en la historia? El haber convencido a Arabia que se vuelvan monoteístas. Entonces, ¿cumplió su misión? Sí, y luego murió. Ya, eso fue, logró cumplir la misión de que todo su país crea en Alá, el monoteísmo. ¿Ustedes saben cuáles son las únicas 3 religiones que creen en un solo Dios? Las únicas 3 religiones monoteístas. Una de ellas es el Islam. La otra es la nuestra, el cristianismo. ¿Cuál sería la tercera? Que está vinculada al cristianismo. El judaísmo. El judaísmo. La diferencia entre un judío y un cristiano, ¿saben cuál es, verdad? Para un judío, Cristo no es el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando a Cristo, al Mesías.
Para un judío, el Mesías aún no ha llegado. Están esperándolo. Entonces, ahí está la diferencia. Igual, son monoteístas. Ahora, cuando muere Mahoma, repito, ¿quiénes sucedieron a Mahoma? Califas como Omar, Othman, Abu Bakr fue primero, el último fue Ali. Ya, entonces, el problema fue con Ali. ¿Por qué? A ver, te voy a contar esa historia de Ali. Cuando muere Ali, que era el yerno de Mahoma, o sea, Ali se había casado con la hija de Mahoma. Entonces la gente dice, ahora, ¿quién lo va a suceder a Ali? Entonces uno decía, le tiene que suceder un pariente de Ali. ¿Por qué? Porque Ali a la vez es un pariente de Mahoma. Entonces los que creen que el que debe de suceder a Ali tiene que ser un pariente de Mahoma, se les considera el grupo de los chiitas, de los chiitas. Pero otros dicen no, el que tiene que reemplazar a Ali puede ser cualquiera, con tal que gobierne bien. No necesariamente tiene que ser pariente de Ali y a la vez de Mahoma. Entonces, los que creen que cualquiera puede ser el sucesor de Ali es la tribu de los sunitas. Los chiitas no van a estar de acuerdo con los sunitas y se inicia una broncaza. ¿Adivina hasta cuándo duró esta bronca? Hasta la actualidad. Esa es una pelea que hasta ahora no ha terminado. Las tribus entre chiitas y sunitas. Los chiitas que creen que los que deben de gobernar el mundo árabe son descendientes del profeta, versus los sunitas que dicen cualquiera puede gobernar, no necesariamente tiene que ser descendiente del profeta. Esa es la pelea entre chiitas y sunitas. Ahora, en la expansión de los árabes, la máxima expansión llegó durante la famosa dinastía conocida como la dinastía Omeya. La dinastía Omeya. Esto es muy interesante porque esa fue la máxima expansión, la dinastía Omeya, porque imagínate, salieron de acá, se expandieron todo esto, lo que estás viendo, ¿verdad? Miren hasta dónde se atrevieron a llegar la religión árabe, por África, por el imperio bizantino, y lo que me interesa es que llegues a entender que llegaron hasta España, hasta España. Por eso es que cuando España nos conquiste, van a traer muchas cosas del mundo árabe, palabras como alfajor, ojalá, ¿no? Algunos platos de comida incluso, como el escabeche, el anticucho, las aceitunas, la mazamorra. Muchos me van a matar diciendo, profe, eso es peruano. Tiene origen árabe, por eso se llama mazamora, ¿no? La masa de los moros. El mismo plato de ceviche tiene su origen en el mundo árabe. Profe, ¿qué habla? ¿El ceviche es peruano? Sí, pero el primer ceviche era pescado con sal. Cuando llega a España le ponen naranja porque ya no hay limón. Y ya cuando llega a Perú ya le ponen, ¿no? Su choclito, su canchita, no su yuyito, y ya no sigo porque me va a dar hambre. Entonces, ese sería, toda la influencia árabe trajo España. Ahora, lo que quiero preguntarte es, no llegaron a Francia, ¿no? No, los árabes no se atrevieron a llegar a Francia. Si te acuerdas la clase pasada, creo que alguno de ustedes se acordará, ¿por qué no llegaron a Francia? ¿Quién enfrentó a los árabes cuando intentaron invadir Francia? Es una respuesta datera, pero ya te acordarás con Carlos Martel, batalla de Poitiers, clase pasada, cuando hablamos de los bárbaros, hablamos de él. Bien, después de la dinastía Omeya, que insisto, fue la máxima expansión del mundo árabe, vino la dinastía Abásida, acá está la dinastía Abásida, que se caracteriza por un gran esplendor cultural. ¿En qué sentido? Pueden creer que ellos hasta operaban los ojos, ellos ya operaban cataratas, o sea, su desarrollo científico era mucho más fino que el mundo europeo. Mientras Europa vivía la peste negra, el mundo árabe ya conocía pues todo lo que es los aportes científicos. Entre estos aportes científicos no solamente está la ciencia, sino la literatura. Cuentos como Las Mil y Una Noches, el álgebra, el cero, la pólvora la difundieron de Europa, ¿no? O sea, el mundo abáside es un mundo cultural. Profesor, ¿y esta historia de los árabes en la época medieval, cómo acaba? Acaba con la invasión de los mongoles. Ya, el mundo mongol, que es un mundo asiático, ya que ya lo vamos a tratar después. ¿No? Aunque no hay muchas preguntas sobre el mundo mongol. A ver, chicos, para que no se me pierdan, porque el mundo árabe puede ser un poco complicado de entender en sus inicios. Láncense con la clave, a ver, ¿qué me dicen? Los árabes conquistaron la actual Siria, Egipto, Persia y España. A ver, para que no pierdan la hilación. Siria es aquí. Egipto, ya saben, es acá. Mesopotamia, aquí.
y no sé qué más dijo. Ya, pero ahí está parte de la expansión. Ya, lo que te está preguntando, ¿ves? No es datos tanto, aunque la pregunta es antigua. Te está diciendo, la dominación árabe por esos países, incluyendo España, ¿qué permitió, crees tú? ¿Qué permitió? Uy, está al ojo la respuesta. ¿Perdón? La E. La E, la propagación de la doctrina de Mahoma. Puede ser, puede ser. Otra clave, porque pueden haber varias, ¿no? Parecidas. Otros me dicen la D. Ujú. Ok, ya, entre la D y la E, decídanse. Leamos, la dominación árabe sobre Siria, Egipto, Persia y España. Acuérdate que estamos hablando de la dinastía Omeya, que te hablo de España, máxima expansión. ¿Qué permitió la dominación árabe sobre estos lugares? La C. Ay, sí. No, quedamos en que está entre la D y la E. Decídense entre la D y la E. ¿Qué creen? D. La D. Permitió, claro, la formación del imperio musulmán. ¿Y por qué no puede ser la E si también se propagó la doctrina de Mahoma? Es cierto, pero si te está hablando de conquistas o de dominación, te está hablando de invasiones territoriales. Y al invadir territorios se están formando imperios. El imperio musulmán en este caso. La propagación de la doctrina de Mahoma va de la mano con la formación del imperio musulmán. Cuando te enfrentes a preguntas que tengan dos claves parecidas, marca la que engloba la otra. Son como globitos. El globo grande sería esta, y esto va de la mano con la propagación de la fe. Si no hubiese sido por la conquista española, no creeríamos en Cristo. Digamos, eso va de la mano. No fue al revés tanto, ¿no? ¿Ok? A ver, una más para que quede claro. Ah, los 5 pilares del Islam. Facilísimo. ¿Cuál es el más importante? La fe. La A. La A, La correcto. La fe en el Dios Alá y en Mahoma, su profeta. A Cristo, ¿por qué sí se le puede representar con imágenes? Y a Mahoma, ¿por qué no? A Cristo sí, porque él sí es hijo de Dios. Mahoma no, porque él no es hijo de Alá. Es solo el profeta. Esa es la razón. ¿Sí? Ya está. Ahora vamos a conocer la historia de las cruzadas. La guerra más larga de todas las guerras de la historia universal, las cruzadas. ¿La más larga, profesor? Sí, pues, mira cuántos años duró. Más de 200 años, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál ha sido la guerra más corta de la historia? La guerra más corta de la historia duró 38 minutos. Tarea para su casa, investiguen quién contra quién fue. La próxima semana me piden que les dé la respuesta, ¿ya? A ver, investiguen cuál ha sido la guerra más corta, duró 38 minutos. Las cruzadas fue la guerra más larga de todas las guerras. La pregunta es, ¿por qué se dio esta guerra? Bueno, primero díganme entre quién contra quién. Las cruzadas no fue otra guerra, no fue otra cosa que la pelea entre los cristianos versus los turcos. Profe, ¿quiénes son los turcos? Los que viven en Turquía. Pero ¿cuál es el detalle? Que los turcos se habían convertido a la religión de Alá. O sea, las cruzadas es una guerra entre dos religiones, Cristo versus la media luna, que simboliza el Islam, ¿no? La media luna. Ya está. Pero en realidad hay más cosas que decir. Los turcos que se habían convertido al Islam habían invadido la llamada Tierra Santa. La Tierra Santa es el lugar donde Cristo vivió, dejó su mensaje y todo lo que ustedes ven en Semana Santa. Entonces los europeos se fueron a la guerra porque dijeron, no es posible que la Tierra Santa siga ocupada por estos sucios turcos que creen en esa religión falsa de Alá. Entonces vamos a pelear contra el infiel, ¿ya? Justamente en el llamado Concilio de Clermont fue en donde se acordó ir a pelear. Ahora, ¿tú quieres que te cuente las 8 cruzadas? No te hagas ilusiones, no lo voy a hacer. Vas a postular a la universidad, causas y consecuencias nada más, chicos, ¿ya? Pero como soy bueno, les he puesto algunas cruzadas por si acaso, ahí, si quieren detallitos. Pero profundiza esto. Ahí está, causa de las cruzadas. Primera causa, lo que te... A ver, vamos empezando por la más... Ah, ya, no hemos puesto las que te he dicho. La que todo niño primarioso o todo niño de colegio cree, ¿no? Ah, fue porque como los habían invadido Tierra Santa, los cristianos fueron a recuperar la tierra de Diosito, ¿no? Porque ahí vivió Jesús y hay que recuperar la tierra de Dios que está en poder de los turcos, ¿no? Y acuérdate que los turcos a la mala querían poner sus mezquitas en Tierra Santa, ¿no? Entonces, bueno, es malo, ¿no? Eso no lo vamos a permitir. Ahora, lo que quiero que entiendas es que
¿quiénes fueron los que estaban interesados en ir a pelear a esta guerra? No, no es pura mentira el colegio. Lo que pasa es que el nivel del colegio es más simple y como es más simple, no te lo cuentan completa la historia. Esa es la que pasa, no es que sea mentira. Ya, es el comentario del muchacho. Ya, a ver, lo que pasa es que los señores feudales estaban interesados en ir a pelear, pero ¿para qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que los señores feudales querían ganarle a los turcos, pero no por la fe solamente, sino porque querían quitarle sus terrenos. Querían construir más castillos en esa zona, castillos feudales, expandir con ello el feudalismo. Ahora, también es cierto de que no solamente los señores feudales estaban interesados en ir a la guerra, sino también los campesinos, los siervos. Los siervos, los campesinos que trabajaban en el castillo, profesor, en los feudos, esos del tema, sí, ¿por qué? Porque los siervos decían, a ver, es una oportunidad para largarme de trabajar en este castillo. Me voy a la guerra. Si gano, bacán. Si muero, ya, ¿qué voy a hacer? Pero si sigo vivo, puedo conocer otros lugares y tengo otra oportunidad de liberarme de esta esclavitud del feudalismo. Entonces, los siervos también tuvieron la oportunidad de ir a la guerra para ver qué podían sacar, qué provecho, qué ventajas. O sea, profesor, no solamente los señores feudales soñaban con sacar ventaja de la guerra, también los mismos siervos. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, ¿por qué los señores feudales querían más tierras si ya tenían su castillo y todo? Lo que pasa es que más que los señores feudales, los que querían ir a la guerra eran los hijos de los señores feudales. ¿Por qué? ¿Ellos no tenían tierras? No. Hay dos tipos de hermanos, el mayor y los menores. ¿Quién tiene más privilegios, el hermano mayor o los menores? Bueno, hoy todos somos iguales, ¿no? Pero en esa época, solo el hijo mayor tenía derecho a heredar el feudo de su papá. A eso se llamaba el mayorazgo. El mayorazgo, solo el hijo mayor tiene derecho a heredar. Y los hijos menores a nada. Entonces ya sabrás que los nobles menores también tenían interés de ir a la guerra de las cruzadas. A ver qué ganamos, a ver si puedo agarrarme un pedacito de terrenito por ahí también. Muy bien, entonces, repito todo. Causas de estas guerras. La más importante, intereses feudales, deseos expansionistas, lo que ahorita he explicado. Y claro, también la iglesia sabe que va a ganar terrenos, la iglesia también, no sé. Acuérdate que la iglesia es creada por seres humanos y los seres humanos no son perfectos, ni el Papa es perfecto, ¿ya? Solo Dios y Cristo, ¿cierto? Entonces, los que manejan la iglesia católica han cometido muchos errores y muchas ambiciones también. Que no es lo mismo que decir, entonces me vuelvo ateo por eso. No estoy diciendo eso por si acaso. Y bueno, la rivalidad comercial entre Constantinopla versus las ciudades italianas. Esto más importa en la Cuarta Cruzada, que lo vamos a ver en un instante. A ver, las 8 cruzadas, la más importante es la primera y la cuarta, ¿ya? Por eso quiero hablar de la primera. La primera me parece importante explicar porque aquí se pudo ver los intereses tanto de los poderosos como de los pobres. Primero fueron los pobres a pelear, la cruzada popular, el populorum fue a pelear. Adivinen cómo iban armados, con palos, con cañas, sin nada de armas. Muchos iban inválidos a la guerra. ¿Cuál era la creencia? Como estamos luchando por Dios, Dios nos va a hacer el milagro, nos va a caer del cielo armas y nos va a ayudar a ganar a esos infieles. Olvídalo. Murieron los ciegos, los inválidos, una matanza, los pobres cristianos murieron. Entonces, la primera cruzada fue un fracaso, la de fase popular, y entonces viene la segunda fase, la etapa señorial. Ahí sí, un señor feudal llamado Godofredo de Bouillon encabezó la segunda fase, la fase señorial. La buena noticia es que se logró ganar, tomaron Jerusalén, pero esta victoria no duró mucho tiempo porque los turcos a los pocos años volvieron a acercar Jerusalén y lo volvieron a tomar, dando motivo a una segunda cruzada, que yo te lo voy a dejar ya para que lo leas detalladamente si quieres datitos, pero también aquí sí ya perdieron los cristianos. La tercera cruzada la organizaron mejor los cristianos, también conocida como la Cruzada de los Reyes. Aquí fue el rey de Inglaterra, el rey de Alemania, el rey de Francia, ¿no? El rey de Francia se acobardó y a mitad del viaje se regresó. Federico Barbarroja se ahogó por cruzar un lago. Ricardo Corazón de León llegó a entrevistarse con el turco Saladino, con el cual hizo la paz, pero a pesar de esa paz, o sea, Tierra Santa siguió en poder de los turcos. Hubo una cuarta cruzada,
fue la más tonta de todas las cruzadas, porque en esta cuarta cruzada se confundieron y en vez de ir a recuperar Jerusalén y matar turcos, destruyeron Constantinopla. O sea, les dieron mal el dato, ¿no? ¿Quiénes les dieron mal ese dato? Los italianos. O sea, cuando los cristianos estaban yendo, llegaron a Italia. Hola, italianos, somos cristianos que... ¿Me puede decir dónde queda Jerusalén? Porque ahí están los turcos. Ah, sí, yo sé dónde queda. ¿Ves ese puerto que está ahí al frente? Sí, ahí es. Vayan y destruyanlo. Y ese puerto era Constantinopla. Profesor, los italianos a propósito les dijeron a los cristianos, destruyan Constantinopla, haciéndolo pasar por Jerusalén. ¿Por qué? Porque los italianos veían a Constantinopla como una competencia para su comercio. Entonces los italianos querían destruir Constantinopla para que Venecia, Génova, Florencia sean los únicos puertos que desarrollen. Entonces esa fue la cruzada más boba porque destruyeron todo menos a los turcos, destruyeron a los que no tenían que destruir Constantinopla. Fue la primera vez que Constantinopla fue invadida. Ya la definitiva fue por los turcos selyúcidas, que fue ya el fin de la Edad Media. Ahora, más que aprender cruzadas, te dije, me interesa que aprendas las consecuencias. Chicos, imaginemos que este es Occidente y este es Oriente, ¿ok? Pregunta, Occidente fue a pelear a Oriente, los cruzados fueron a pelear a Oriente. ¿Ganaron? No, perdieron. ¿Pero qué consecuencia trajo perder? Conocieron Oriente. ¿Y qué conocieron en Oriente? Las llamadas especias, canela, clavo, y esos productos lo van a comprar y lo van a empezar a vender en Europa. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije que los siervos se fueron a pelear a la cruzada? Estos siervos compraron clavo de olor. Cuando regresaron a Europa, lo vendieron y se volvieron millonarios. Así fue como de siervos se convierten en burgueses. No solo los siervos, sino todos los que fueron a sacar beneficios de la cruzada. Entonces, consecuencia, se reactiva el comercio entre Occidente y Oriente. Gracias a las cruzadas, el comercio de Occidente con Oriente se reactiva, siendo Constantinopla el puerto que comunica a esos dos mundos. Eso gracias a las cruzadas. Ahora, si ya no quieres trabajar en el castillo feudal porque te has dado cuenta que vender clavo de olor o especias de Oriente es más rentable, consecuencia política, el poder feudal se debilita. ¿No ves que ya no tienes mano de obra en el castillo? ¿Se entiende esa idea o no, chicos? Entonces, mire, son consecuencias importantes que trae las cruzadas. Y eso, el crecimiento de las ciudades también, porque si te gusta el comercio, ¿dónde vas a vender tu clavo, tu canela? Creas mercados, creas ferias, puertos, los barcos llegan cerca y las ciudades florecen. ¿Ya? El intercambio cultural también va a ser una consecuencia. Apréndete con detalles estas tres primeras consecuencias. Muy bien, les toca su turno. Factor que contribuyó a realizar las cruzadas. Los escucho. La C. Rescatar los altos lugares del poder de los musulmanes. Puede ser. ¿Puede haber alguna que pesa más sobre esta? La A. No tanto la A, porque la idea no es tanto difundir el cristianismo. Recuerda que habían otros intereses, sobre todo económicos, más que nuestra fe. La E. Claro, pues la E. Te estaba diciendo justamente que los señores feudales querían conquistar Oriente por nuevas tierras. Tierras, todos iban a sacar provecho económico de esto, ¿no? Ya está, listo. A ver. Ya está. Uno de los temas que frecuentemente viene en San Marcos después del feudalismo es la economía medieval, por eso me decidí a hacer esto. La economía medieval se divide en tres sectores, el sector primario, el secundario y el terciario. El sector primario no es otra cosa que la producción agrícola. Te cuento que durante el siglo XI hubo un clima más benigno y eso generó que la producción sea mejor. Profesor, repítalo por favor. Hubo más comida. ¿Por qué? Hubo más comida debido a que hubo clima cálido y también porque hubo unas innovaciones tecnológicas como esto, el arado. Imagínate, es más fácil pedirle a 2 caballos o a 8 bueyes que jalen esta carreta que tiene su pico para ir arando la tierra y tú solamente vas metiendo la semilla.
Esto es una buena técnica. También talar los bosques. Profe, talar los bosques va contra el medio ambiente, pero en esa época todavía no, pues. Talar los bosques es lo más chévere, porque al talar los bosques te quedan tierras para que puedas cultivar más cantidad de alimentos. Y más cantidad de alimentos genera no solo felicidad, sino que celebres tu felicidad teniendo más hijos, ¿no? Entonces aumenta la población, el clima es más cálido y sobre todo practicaron este famoso sistema de rotación trienal. ¿En qué consiste? Miren ustedes, en un lugar se siembra trigo, en el otro avena, y en barbecho, ¿qué significa? No siembras nada. ¿Y por qué no siembro nada? Porque tienes que dejar que descanse ese pedazo de tierra. Cuando viene el siguiente año, donde había sembrado avena, ahora le toca descansar. Y donde estaba descansando antes, ahora le toca sembrar trigo. ¿Ya? Y ahí avena. Entonces, ahora el barbecho es donde antes era la avena. Y en el siguiente va a descansar donde antes sembraste avena. O sea, siempre va rotando el lugar donde va descansando. De esa manera, ¿qué permites? Permites que siempre la tierra esté óptima. Porque si tú siembras en los tres lugares y no haces que la tierra descanse, va a llegar un día en que la tierra no te va a dar buenas cosechas. La tierra, así como los que postulan, estudian, también se cansan, necesitan descansar. Entonces, ese fue el sistema de rotación trienal. Excelente, ¿verdad? Con esto el sector primario fue muy bueno. Ahora, si existe un sector primario, también existe un sector secundario, que es la manufactura. Lo que se hace con la mano, la fabricación de productos para vender, destacando los textiles y destacando los metales. De esa manera, el sector secundario se asoció a través de gremios o corporaciones, donde existen talleres y existe el que quiere aprender el oficio, el que ya está aprendiendo y el que enseña el maestro, el famoso aprendiz, oficial y maestro. ¿Qué es el aprendiz? El que visita el taller del maestro para que le enseñe el oficio. ¿Qué es el oficial? El oficial es que aquel que empezó como aprendiz, pero ya sabe el oficio. Profesor, y para ser maestro, ¿el oficial qué tiene que hacer? Tiene que presentarle al maestro una obra maestra. Mientras va aprendiendo el oficio, se dice que está haciendo una maestría. ¿Ya? Entonces, de esa manera se pueden fabricar muchos objetos. Por ejemplo, uno de los objetos que se fabricaba con metal fueron los cubiertos. Uno de los primeros inventos de la Edad Media fue, antes que la cuchara y el tenedor, fue el cuchillo. Luego ya fue la cuchara, ¿no? Con el cuchillo para trozar la carne. De esa manera se van a diversificar el sector. Profesor, disculpe, ¿y si se producen muchas cucharas, muchos cuchillos, muchos tejidos, para qué sirve todo eso? Para venderlo, obviamente. Y al venderlo surge el sector terciario, que no es otra cosa que el resurgimiento comercial. Entonces, como te dije hace un rato, gracias a las cruzadas, el contacto entre Occidente y Oriente se había reanudado. Entonces, no solo traías clavo de Oriente, sino también en Europa fabricabas muchas telas, fabricabas mercancías, y eso lo vendías en diferentes puertos, en diferentes ciudades. De esa manera, el sector terciario va a ser diversificado. Acá está una imagen de cómo algunas ciudades italianas, pero acá sobre todo alemanas, se van a unir en las llamadas ligas. Las ligas son una alianza de ciudades y puertos que hacen una amistad para que no haya competencia entre ellas, ¿no? Habían varios polos de comercio, la zona del Mediterráneo, que es la zona de Italia, y la zona septentrional, que es la zona de Alemania que está acá señalando. Esta es una ciudad medieval que va a surgir, surgirán ferias, destacando, por ejemplo, las ferias como las de Flandes, en Bélgica, las de Brujas, Gante, en esa zona de Francia y Bélgica, ferias donde la gente, pues, feliz va y comercializará. La moneda resurge, o sea, bien bacán, ¿no? Como si en un inicio la Edad Media era más la tierra, a finales de la Edad Media, después de las cruzadas, para ser exacto, surge este resurgimiento, por así decirlo. A ver, chicos, ¿qué me dirían de esta pregunta? ¿Cuáles eran los ejes de esta nueva vida urbana en las ciudades donde, claro, había mucho negocio, ¿no? Año 92. No es fácil la pregunta, pero recuerda que es un tema que suele venir. Los ejes de la nueva vida urbana se basaban en que, en base a lo que hace un ratito estaba hablando, está entre esta y esta, ¿ok? ¿Qué dicen? Me dicen por acá que es la B. La B. La respuesta es correcta, claro. Esos son los ejes. Gracias a estos gremios de comerciantes y
artesanos, los productos empezaron a abundar a tal punto que eso trajo como consecuencia que surjan las ferias, las ciudades y los lugares de venta. Recuerdo que te dije hace un rato, una respuesta puede englobar a otra de menor jerarquía. En este caso, la B pesa más que la E, ¿sí? Vamos con el Imperio Bizantino. Uy, Dios, el tiempo. Me quedan 3 minutos nomás, chicos. Ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Magia, pues, para poder acabar, para no atrasarnos con el programa. Mi curso es uno de los más largos que tiene letras. Ese es el problema. Pero bueno, ya que estamos en un curso virtual, tenemos que hacer magia también. El Imperio Bizantino es el pedazo del Imperio Romano que quedó. ¿Se acuerdan del Imperio Romano que fue dividido en dos por Teodosio? Ya, el Imperio de Occidente fue destruido por los bárbaros. El de Oriente es el que quedó, y este fue el Imperio Bizantino, ¿sí? Ahora, ¿qué interesante tiene el Imperio Bizantino? Lo interesante es que este imperio va a querer copiar mucho de las costumbres de la antigua Roma, sobre todo las leyes. Por eso su máximo aporte es que conservó las leyes de la antigua Roma, destacando el Corpus Juris Civiles Romanos, o cuerpo jurídico civil de Roma. Esto impuesto por el gran emperador Justiniano, el mejor de todos. Justiniano, ¿cuál es su aporte? Él quería volver a ser un solo imperio romano. Disculpe, profesor, ya me perdí. Habían dos imperios romanos, me acaba de decir. Lo vuelvo a hacer, ¿ok? Pero como Justiniano es el de Oriente, el bizantino, él quiere conquistar el imperio de Occidente. Profe, pero el imperio romano de Occidente ya no existe. Eran reinos bárbaros. Por eso, Justiniano destruyó a los ostrogodos, a los vándalos y a los reinos bárbaros. Lo que quería era hacer un nuevo imperio romano, pero con un sabor bizantino. Así como Carlomagno lo quiso hacer por primera vez, este fue el segundo que quiso lograrlo. ¿Lo logró? Sí, lo logró. Esto es una de las cosas más bonitas del arte, es el mosaico, donde se ve la jerarquía del emperador y los súbditos. La iglesia de Santa Sofía que le construyó a su querida esposa, ¿no? Teodora. Lamentablemente hubieron algunas invasiones y el gran imperio bizantino empezó a debilitarse. Pero más que esas invasiones, lo que hizo que el imperio bizantino entre en polémica fue las llamadas guerras de las imágenes o querellas iconoclastas. A ver, chicos, si se corta porque me quedan 2 minutos aquí, me voy a volver a conectar por 5 minutos más para terminar esta explicación, ¿sí? Así es que no voy a volver a conectarme cuando se corte, me queda 1 minuto 50. A ver, el problema aquí, ¿sabes cuál era? En que a ver, ¿qué te digo? Los cristianos veneran imágenes, pero el Imperio Bizantino cree que no es importante venerar imágenes. Entonces, no debe de venerarse imágenes, dicen los bizantinos, pero los cristianos de Roma dicen que sí. Entonces, ahí está la guerra de las imágenes, o querellas de los iconoclastas. Aquí el problema se hizo terrible porque como habían dos imperios romanos, en el de Occidente, que repito, eran reinos bárbaros, ahí estaba el Papa. ¿Se acuerdan que el Papa se había hecho amigo de los bárbaros y hasta el Papa lo pornó a Carlomagno, ¿no? Etcétera. Sí, acuérdate de Pipino el Breve, le regaló tierras al Papa, ¿te acuerdas? Entonces, el Papa estaba con los bárbaros, pero en el Imperio Bizantino hay otro Papa, que no le dicen Papa, le dicen el Patriarca. Entonces, para este Papa no debe de venerarse imágenes. Para este Papa, el que nosotros conocemos, sí debe de venerarse imágenes. Por eso se pelearon. Y ambos se excomulgaron, porque cada uno se alucina mejor que el otro. Entonces, esta fue una división que se le conoce como el cisma de Oriente. ¿Por qué cisma? División. ¿Qué se dividió? Si antes todos creían en una sola iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia católica, ahora se divide en dos. Los que creen en el Papa de Roma y los que creen en el Patriarca de Constantinopla. Te cuento un secreto antes de que se corte, me vuelvo a conectar, no se olviden, 5 minutos más. ¿Sabías que este Papa de Constantinopla hasta ahora gobierna? O sea, siguen asumiendo. Hay dos papas en realidad en el mundo. Este papa tiene barba, es el papa que vive en Turquía, ¿ya? Y hasta ahora no se han reconciliado con el papa. Aunque el papa Francisco fue a visitarlo hace poco y le dio la mano. ¿Ya? Entonces, estos son los problemas religiosos que va a tener